111 sugerencias para novios y recién casados. Cuando nos casamos, tenemos que entender que lo que le pasa a tu cónyuge también te va a afectar a ti. Por eso que es importante que en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos estemos involucrados y nos interesemos, como por ejemplo en la salud. Hay algunas parejas que tienen la pésima idea de ocultarle a su cónyuge alguna de sus carencias físicas o de sus enfermedades. Eso no es sano. Además de no ser sano, no es justo, porque todo lo que te pase a ti le va a afectar a tu cónyuge y, en el caso de tener hijos, a tus hijos. Necesitan dialogarlo. Así que una invitación que yo suelo hacer a las parejas es, cuando hay que ir al médico, vayan juntos, acompáñense. No solamente por lo tensionante que es ir a un médico, sino porque de alguna manera pueden apoyarse, pueden darse ánimos y también pueden entender lo que la otra persona está viviendo. No es fácil vivir momentos de enfermedad o momentos de tensión física. Qué distinto es cuando se acompañan, cuando son capaces de dialogar y pueden decirse mutuamente, voy a estar contigo, especialmente cuando hay conocimiento y puedo estar informado de lo que realmente le ocurre para no cometer errores y para apoyar de verdad. Me he encontrado en situaciones como orientador matrimonial con parejas que en la consulta se enteran que durante años su pareja ha estado enferma de algo y no le ha dicho a su pareja. Eso, además de provocar un shock, provoca una sensación, ¿y por qué no me dijo? Eso es falta de confianza. Así que acostúmbrense a participar juntos de su situación de salud. ...111 sugerencias para novios y recién casados. El proyecto de vida es algo importantísimo. Es la hoja de ruta. Es el rumbo que un capitán de barco marca para su barco. Nadie sale de un puerto sin saber a qué puerto va. Nadie toma un avión sin saber a qué destino va. Un buen piloto guía al avión hasta el destino que corresponde. Cuando tomas tu vehículo, tomas una decisión hacia dónde vas. ¿Por qué nos resulta tan sencillo entender eso y nos cuesta tanto entender que lo mismo tenemos que aplicarlo a la vida? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu proyecto de vida? De aquí a 5 años, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Qué metas tienes? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Hacia dónde apunta tu vida? ¿Qué anhelas? ¿Por qué trabajas? Y así sucesivamente. Son preguntas que tienes que hacerte. Pero si te casas, no te la puedes hacer solo. Tienes que hacértela junto con tu esposo o con tu esposa. Porque el proyecto de vida es un proyecto conjunto. Tu esposo o tu esposa es parte de tu proyecto de vida. Entonces necesitas también exponer, a veces para llegar a consenso, porque tú no puedes imponer tu proyecto a otra persona. Tienes que llegar a un acuerdo. Pero necesitan tener un proyecto, un saber por qué vivimos, hacia dónde vamos, cuáles son la ruta que estamos haciendo, hacia dónde apunta nuestra vida. Porque cuando eso no ocurre, vivimos, yo iba a decir como pajaritos, pero los pajaritos son más ordenados que nosotros. Vivimos como seres que no tienen sentido, que no tienen rumbo, que no saben por qué viven. Y eso termina por ser destructivo, porque uno tiene que saber por qué razón vive. ...111 sugerencias para novios y recién casados. Hemos hablado del proyecto de vida y hemos dicho que es necesario que cada matrimonio tenga un proyecto de vida. Ahora vamos a hablar de los proyectos de vida individuales. Estar casado no es fusionar proyectos de vida.
Tampoco es anular mi proyecto de vida para que prospere el proyecto de vida de mi esposo. No es así. Lo que se trata en un matrimonio es de hacer un proyecto de vida que sea compatible y sea justo para ambos. Muchas esposas y esposos renuncian a sus proyectos de vida simplemente porque están casados. Y a la larga eso produce frustración, produce una sensación de que he fracasado. Y eso no es agradable. Yo recuerdo haber visitado a una viuda y fui a darle el pésame y la mujer me dijo, no esté triste, me dijo, yo estoy feliz. Estoy feliz porque ahora por fin voy a poder hacer lo que siempre he anhelado hacer. Como pastor, primera vez en mi vida que me enfrenté a una situación así. Y después me dio tristeza. ¿Por qué tener que esperar para que el marido se muriera para poder hacer lo que quería hacer? Finalmente vivió reprimida durante décadas y eso no sirve. El matrimonio real es aquel que es respetuoso con los anhelos de cada uno. Y cada uno trabaja para que el otro logre sus anhelos. Para que el esposo, la esposa logre realizarse. Para eso se necesita respeto, se necesita inteligencia emocional como para entender que tu proyecto de vida no necesariamente es igual al de tu esposo o de tu esposa. Y para respetarse, para escucharse, para empatizar con el otro. Un proyecto de vida familiar o matrimonial no es fusión, es consenso entre dos personas. Si entonces sugerencias para novios y recién casados. Los proyectos de vida son fundamentales para darle sentido, orientación, rumbo a la vida. Sin embargo, cuando construimos nuestro proyecto de vida, ya sea como individuos o como pareja, tenemos que tener cuidado de no vivir sueños prestados. Tú no puedes vivir el proyecto de vida de otra persona. Eso no es sano. Eso es corrosivo, eso es destructivo. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo estudié eso porque mi mamá quería que yo estudiara eso, pero he sido infeliz toda mi vida. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tener que cargar eso? ¿Por qué tener que vivir un sueño de otra persona? Tenemos que ser capaces de realizar nuestros propios anhelos. Dios no nos creó como seres idénticos, nos creó como seres individuales. Y en la concepción divina implica que cada persona tiene que encontrar su propio camino. Tenemos que aprender a descubrir hacia dónde vamos, descubriendo nuestras habilidades personales, entendiendo nuestras características personales, siendo respetuosos con nuestros propios anhelos y sueños. Muchas parejas están frustradas, como individuos y como parejas, porque viven sueños de otras personas, porque viven sueños de los padres, porque algunas mujeres viven el sueño del esposo y nunca han podido realizar su propio sueño. Eso no es justo, eso no es correcto y desde el punto de vista emocional eso es destructivo. ¿Qué es lo correcto? Que aprendamos a vivir nuestros propios sueños, arriesgándonos que sean nuestros. Y eso es lo que finalmente nos hará feliz. Si entonces sugerencias para novios y recién casados. Los teóricos de la inteligencia emocional enseñan que una persona con una inteligencia emocional sana tiene, entre otras capacidades, la capacidad de reírse de sí mismo, es decir, de no tomarse demasiado en serio. Hay personas que son graves para tomarse en serio y creen que todo tiene que salirles perfecto y van creando un síndrome de la perfección que termina dañando. Porque es imposible hacer todas las cosas bien todo el tiempo. Hay que aprender
a entender que somos débiles, que en algún momento nos vamos a equivocar y tenemos que tener la capacidad resiliente de reírnos de nosotros mismos, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de aprender a entender que vamos a trastabillar, que nos vamos a tropezar, pero que eso no significa que vamos a hundirnos. Quienes son capaces de reírse de sí mismos, de sus debilidades, de sus falencias, de aquellos elementos que les cuesta, son finalmente personas que logran prosperar más. Pero aquellos que son graves, que se dañan, que se afectan y que terminan tremendamente compungidos porque cometieron un error, les cuesta mucho aprender de ese error y les cuesta mucho crecer. Además, suelen ser intolerantes con los errores de otros, porque como tienen tantos problemas con sus propios errores, más aún con los errores ajenos. Pero eso no es normal. Lo normal es que los seres humanos nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, que en algún momento vamos a estar haciendo tonterías. Pero lo importante es que aprendamos. Cuando somos capaces de reírnos de nosotros mismos, entonces vamos a ser capaces de aprender y de tomar aquellos elementos que nos construyan y podremos seguir viviendo felices.